y de este lado tenía una goma bien fuerte, porque ese SP en ese círculo era metido en una candela y hasta que no estaba el rojo vivo, ese bendito material no salía de ahí. Ay, hombre, usted sabe a dónde iba ese sello, a la nalga del animal. Pero ese SP significaba Serafino Polanco. En donde quiera que ese animal se metía, todo el mundo le veía al SP aquí, que sabía que era de quién. Fíjese usted que él no sellaba el animal para decir que era de él, porque ya era de él, ya había nacido. Él sellaba el animal para tipificar que le pertenecía a él, pero ya era de él, no era el sello simplemente lo que decía que era de él, él lo identificaba con su sello, ese sello es de Serafino. Amén. De la misma manera, así ocurre con el creyente, habiendo sido nosotros comprados por la sangre preciosa de Cristo. El creyente pasa a ser hijo de Dios por derecho de redención. Usted no es salvo porque le salió gratis la salvación. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir que han sido salvos por Cristo? Bueno, si usted tiene duda de levantar esa mano, no la levante, no levantarla. Si usted está en duda, usted está en el mejor lugar hoy. Usted no fue gratis su salvación. Mi salvación no ha sido gratis. Mi salvación hubo alguien que pagó el precio por ella, y fue esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nadie más fue, ni el Papa, ni María, ni José Smith, ninguno fueron a la cruz del Calvario, solo Cristo. Y allí derramó su sangre para pagar el precio que tú y yo debíamos haber pagado. Él nos redimió. Redimir significa pagar el precio que tú debías pagar, pero pagué yo. Y así nosotros pasamos a ser entonces hijos de ¿quién? De Cristo. Hijo de Cristo. Por regla es lógico que él entonces estampe su sello, ¿verdad? Es lógico entonces entender el por qué la Biblia está hablando que hay un sello de Dios. ¿Y ese sello quién es? El Espíritu Santo de Dios. Así que si usted no sabía que está sellado por el Espíritu Santo, le puede profetizar al Señor. Sépalo hoy. Que hay un sello indeleble, un sello que no se borra, un sello eterno que nunca jamás saldrá de usted. Llueva, trueno o vente, muérase usted a donde quiera. Usted puede ir a morir a China, a Pekín, a donde sea. Y si Cristo está en su corazón, ese sello del Espíritu Santo mora en usted. A eso hemos venido en esta mañana, a compartir las Sagradas Escrituras, diciéndole a usted que Cristo es el Salvador. Y con esa salvación, Dios el Padre sella con un sello de propiedad, con un sello de identificación, con una marca que significa mío eres. Amén. Me perteneces. Amén. Hay otro ejemplo con el que yo quisiera ilustrar cómo es el asunto de este sello y por qué este sello significa propiedad. Se habla de cuando en esos países grandes, nosotros a veces sembramos aquí bosques de pino para vender, pero no tanto como en esos lugares que son grandes exportadores o exportadores de madera. ¿Qué sucede? Esas talas de árboles, cuando se da el periodo de romper estos árboles para la venta, se llena de compradores. Y sucede que cuando llegan a ese lugar, la mayoría de ellos, la mayoría no, todos ellos deben llevar un sello con el cual cuando compraron tal tronco, ese tronco es mío, lo sella, porque esos troncos después entonces son tirados a la vagón hasta llegar a un destino. Cuando llegan a ese destino, la única manera para tú descubrir cuál es el mío, ¿cuál es? ¿Cuál tiene el sello de MP? Marina Blanco. ¿Cuál tiene el sello de otro fulano que compró? Llegan, esos troncos cruzan cantidades de kilómetros hasta llegar, porque creen algunos y entienden que alguna de esas maderas deben ser mojadas primero antes de ser procesadas. Otro porque es la forma más fácil de transportarla. Pero llegan a un final, llegan a un destino y cada quien descubre cuál es el de él. ¿Cuándo qué? Cuando mira su sello de pertenencia. Bendito
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que de igual manera nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, llegará ese día en donde nuestro dueño nos identificará. Amén. Yo te pregunto, ¿te va a identificar el Señor aquí? ¿Está el sello del Espíritu Santo en tu vida? Amén. Una pregunta que tú debes responderla. No puedes salir de aquí sin un sí y sin un no. Si saliste con un no, da pena. Mamá sale de aquí diciendo: tengo con seguridad el sello del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Se trata de la identificación de la marca del dueño. De eso se trata el sello, porque Dios nos ha permitido ser sellados. ¿Usted no lo oyó bien? ¿Cómo fue el versículo? Déjame leerlo de nuevo. El verso, vamos otra vez a Efesios capítulo 1, verso 13, oiga cómo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oiga el proceso, tú primero escuchas el mensaje, tal como muchos están aquí escuchando atentamente el mensaje de Dios. Así pasa ese proceso. Un día cualquiera tú escuchas el mensaje de Dios. Un día cualquiera tú escuchas que Cristo es el Salvador. Tal como te lo estamos diciendo hoy. Cristo es el que salva. ¿Cómo te dicen? Amén. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Y ese día que tú escuches esa gran verdad, se te queda un hervedero aquí adentro y en tu corazón. Y tú dices: pero entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Y Cristo qué? ¿Cristo me salva? Sí, bueno, ese día dice el texto: habiendo oído. ¿Tú estás oyendo? ¿Cuánto están oyendo aquí? Amén. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? No estamos hablando aquí de política, no estamos hablando aquí de negocios, no estamos hablando aquí del problema que está pasando en el mundo entero. Habiendo oído aquí el evangelio de vuestra salvación. Y oiga bien, después de haberse asegurado que estamos predicando la palabra de Dios. Yo estoy predicando el evangelio de Cristo hoy. Amén. Amén, así está, lo estamos predicando, entonces vamos a hacer real este versículo. Dice: y habiendo escuchado ese evangelio y habiendo creído en él. Aquí te digo que esto depende de ti. Tú eres quien tiene que creer. Yo no puedo hacerte creer ni a la buena ni a la mala. Tú eres el que decides creer. Pero una vez tú creíste, yo lo que sigue diciendo el texto, dice: y habiendo creído en él, ¿qué cosa? Fuiste sellado Con el Espíritu Santo. ¿Ves que no estamos inventando nada? Es la Biblia, y siempre digo lo mismo que dije desde el principio, que vamos a tratar de dejar que la misma Biblia sea la que nos enseñe, que sea ella la que nos predique, porque Marino no tiene ninguna autoridad para hablar de él per se. Ahora la Biblia sí. La Biblia es la que dice que cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres sellado. Bendito el nombre del Señor. Y eres sellado, ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. El tercer ejemplo que quiero usar, ya usé al ganadero, ya usé, ¿verdad?, a la tala de árboles. Ahora hay que usar un buen ejemplo, el mejor de los ejemplos quizás que yo podría poner en esta hora, porque se identifica tanto con nosotros que yo quiero que tú le pongas mucha atención, y es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Wow. Recordarán ustedes aquella vez en Juan capítulo 6, cuando el Señor le da una tremenda reprensión a sus seguidores, para hacerlo despertar, vamos a decirlo así. Vaya conmigo a Juan 6:25, para que podamos tener la historia de qué fue lo que pasó allí y por qué yo apunto a Jesús como el tercer ejemplo que tiene que ver con el asunto de identificación, de propiedad, de sello que el Padre hace con todos aquellos que son sus hijos. Dice Juan 6:25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Dice el verso 26, que le respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice el verso 27 que él le llama a una reprensión, le pide que ejecute. Dice el verso 27: trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Él se está poniendo Él como esa comida, ese pan que Él debía comerse, ese pan espiritual. ¿Por qué? Porque Él está hablando de vida eterna, no de la vida que perece, esa vida que, bueno, ellos comían para satisfacer su necesidad. Ahí, pero dice Él, trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, os dará. ¿Por qué? Dice Él, porque a este, imagínense lo a Él hablando, y Él haciendo esto, porque a este, Él refiriéndose a Él mismo, porque a este, ¿qué cosa? Señaló Dios el Padre. ¿Cómo que señaló? ¿Recordarán ellos en alguna ocasión donde ese hijo fue señalado? Y al leer nosotros las Escrituras pudiéramos encontrar un pasaje en donde la Biblia nos enseña que ese hijo fue señalado por el Padre. Si usted hace memoria, puede recordar algún lugar en cuando el Padre señaló al hijo. Sí, los hay. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 13, para que la Biblia sea la misma que hile su propio mensaje. ¿Cuándo fue que el hijo fue señalado por el Padre? ¿En qué momento que la humanidad pudo detectar y pudo ver y podía contactar que sí, que ese era el Hijo de Dios que fue señalado por el mismo Padre? Amén. Ya lo encontraron, ya saben cuándo fue. Dice el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y dice el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado por Juan, ¿verdad?, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿a quién vio? El Espíritu Santo. Qué coincidencia, coincidencia no, Dios silencia. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, y venía ¿sobre quién? Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De esta manera y de esta forma estaba confirmando públicamente el Padre que ese era el Hijo de él. Lo estaba señalando. ¿Y se dieron cuenta ustedes quién era ese sello? ¿Con quién estaba señalando él a su Hijo? Con el El Espíritu Santo que descendía como paloma, porque ese es el modo operando de nuestro Señor. A todos los que Él asume como sus hijos, los sella, los identifica, le pone su marca de propiedad, le pone su marca de identidad, de identificación, lo identifica. Ese es mío. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo con esto, ¿verdad? Cuando ustedes salen por ahí por las calles, ya sea a comprar al colmado, ya sea a comprar al supermercado, ya sea a sus escuelas, ya sea a sus trabajos, ya sea a visitar a una familia, ya sea a visitar al amigo, el título que va caminando por ahí, que tú tienes ahí adentro, si eres creyente, si eres hijo de Dios, es aquí va uno que pertenece a Dios. Amén. Y si tú no puedes decir eso, entonces tú tienes problemas serios, porque no tiene un futuro asegurado. Dado que Cristo era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre él. Así como leímos en el verso de Efesios capítulo 1:13, dado que nosotros ya habíamos creído en Cristo Jesús, ¿qué dice el verso? Entonces nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Miren un poquito más claro. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21, nos da un detalle muchísimo más claro. Dice el verso 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ¿qué? El que nos confirma, el que nos asegura, el que nos da ese sentido de
señalamiento, el que nos distingue, el que nos sella, el que nos hace ver ante los demás. Oigamos bien, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y dice el verso 22, oiga bien, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Mejor de ahí no puede decirlo. Más claro de ahí no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Es el mismo Padre que nos ha sellado. Es el mismo Padre que además de sellarnos, dice aquí un elemento nuevo, maravilloso, que nos ha dado las alas. Guarda ese pedacito ahí, las alas. Que ahorita muchísimo más bajito. Vamos a ver cómo esas alas tienen sentido también, además de serlo, para con nosotros los que hemos sido salvos por Cristo Jesús. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿eres tú ya salvo por Cristo Jesús? Mi querida amiga, ¿eres tú ya salva por Cristo Jesús? Amén. Y nada a decir, dice. Amén. Lo interesante es que nosotros los siervos de Dios, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos como nuestro Señor Jesucristo. Somos sellados por Dios porque somos sus hijos. Lo que estamos diciendo con esta declaración es que Dios nunca va a sellar a nadie que no sea su hijo. Amén. ¿Acaso un empresario pone su sello en una factura que no sea de él? Nananina. Un abogado pone su sello en un expediente que no sea su sello. Cuando yo hago un estado financiero, no sello ningún estado financiero que no sea el estado que yo he trabajado. Lo mismo pasa con Dios. Nuestro Dios a nadie va a sellar que no sea su hijo. Amén. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Entonces, amén. Amén. Tenemos entonces, el Espíritu Santo mora en nuestra vida, tenemos el sello de aprobación como hijo de Dios. Así lo dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. 2 Timoteo capítulo 2, verso 19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, no se mueve, ese fundamento de Dios no se mueve, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. ¿Se dio a entender cuál es la responsabilidad de todos aquellos que tienen el sello de Dios? Amén. Cero iniquidad. Cero andar haciendo disparates allá afuera. Nada que no tenga que ver con la santidad de Dios. Ningún creyente puede estarla haciendo allá afuera. Digan amén ahí. Amén. Porque no puede salir de aquí a hacer lo que usted le dé la gana allá afuera. Usted tiene un sello que le dice, usted es hijo de Dios. Y el texto dice, oiga, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad. Amén. Sus celos, sus rencores, sus odios, sus mentiras, sus engaños, sus fornicaciones, sus lascivias, sus infidelidades. Lo que miran nuestros ojos, lo que piensan nuestras mentes, lo que hacen nuestras manos, a donde caminan nuestros pies. Que no tenga nada que ver con iniquidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de quién? De Dios. Y lo grande paso es que el Señor conoce a los que son suyos. Usted se me podrá esconder a mí. Usted podrá hacer cosas malísimas por allá afuera que yo no lo vea, pero a su Padre, usted nunca jamás se le va a poder esconder. Así que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuánto invocan el nombre de Cristo? Amén. Amén. Díganlo bien. ¿Cuánto invocan el nombre de Cristo? Amén. Apártese de iniquidad. Gloria a Dios. Déjese de estar sin vergüenza. Que si usted es casado, usted es casado. Si usted es casada, usted es casado. No sé si me doy a entender. Amén. Si usted no tiene novia, no tiene porque está agarrando. No agarre nada. Usted no es salud. No hay matrimonio. La verdadera es matrimonio. Y no tiene que estar, no levante nada. Usted no puede levantar nada todavía. Cuando usted esté con su mujer, usted levanta ya. No levante nada. Estoy hablando con los hijos de Dios, ¿verdad? Pero tampoco mujeres
Hija de Dios, no enseñen nada, no enseñen. Amén. No enseñen, ¿por qué tienen que enseñar? No enseñen nada. No le den a ninguno ahí lo que solamente pertenece a tu marido, no se lo den. Apártese de qué? De iniquidad. Todo el que invoca. Se trata de la marca de identidad, de identificación, la marca de propiedad, la marca de seguridad. Aleluya. Las arras. ¿Qué eran las arras? Bueno, las arras comenzaron a darse de utilidad. Allá yo se enteré cuando yo le prediqué de José. Nosotros comenzamos predicando el capítulo 37 de Génesis, pero no se dieron cuenta que yo le volé el capítulo 38 y del 37 me fui al 39, porque el capítulo 38 tiene una particularidad con uno de los hijos de Jacob, Judá, en donde él se aparta de sus hermanos y hace una vida por ahí, para muchos. Nadie sabía lo que pasaba con Judá durante ese tiempo. Bueno, Judá se casa y Judá tiene 3 hijos. Y uno de esos hijos se casa con una muchacha que se llama Tamar. El primero se casa con ella, porque había orden, ahora que los muchachos se casan en de tiempo. Allá se casaba el mayor, después seguía, se casaba el otro que estaba después de él, y entonces el último era el final. El caso es que ese primer hijo de Judá era malo hasta malo y medio. Ese era malísimo. Era tan malo, ¿tú sabes lo que pasó? Dios tuvo que matarlo. De tan malo que era, Dios lo mató. Entonces la pobre Tamar se queda soltera, pero obviamente hay una descendencia que sigue. El hermano que le sigue era ley en el pueblo de Israel, que ese hermano tenía que levantarle descendencia al hermano con esa mujer, con Tamar. Pues que dijo el hermano, mire, soy feliz. Esas no son, esta no es mi descendencia. Mi problema, él se murió, a ella que se busque por yo, no, yo quiero mi muchacha nueva, traiga una jovencita, que yo quiero la mía. Así fue que se fue el bendito muchacho. Y cuando le tocaba hacer descendencia, ¿tú sabes lo que hacía? Benjamín, nananina, no hacía nada. Hacía otra cosa que no nada que ver con es así. ¿Sabes lo que hizo Dios? También lo mató. Pero el chiquito que quedaba, sí, porque son malos. El chiquito que quedaba era muy pequeño para casarse con Tamar. Entonces le dice Judá a Tamar, bueno, mira, mi hija, ahí lo único que queda es ese chiquitito. Todavía tiene apenas unos 14 años, ¿no? Faltan 4 para cumplir 18. No sabe que aquí la ley que no se puede casar contigo hasta que no sea mayor de edad. Le dice Tamar, está bien, yo espero. Pasaron los 15 y Tamar esperando. Pasaron los 16 y Tamar esperando. Pasaron los 17 y Tamar, ahora voy a guisar, pero no me queda un año. Ya viene mi guisadera. Llegaron los 18, el día de la guisadera, y no hubo guiso. No hubo guiso. Judá no le quiso dar una guisadera a la bendita Tamar. Pasó un año y otra vez, o sea que en el otro año tampoco más guiso. Hasta los 20 no hubo guiso. Puede ser que fuera más. El caso es que Tamar se desespera y dice, sí, no te apures, Judá, que yo sé lo que voy a hacer. Se quitó sus vestidos de y se aseguró por el camino que Judá iba a pasar, porque iba a trasquilar las ovejas. Y aquí está, y se puso más linda que usted se puede imaginar. En la de la parte no se pone tan bonita, ¿no? Ya se pone medio feucha, yo no sé cómo cayó hombre, santísimo Dios. El caso es que se pone muy atractiva y comienza con su llave. Él piensa que está frente a una prostituta y le dice, ¿me permite llegarme a ti? Y le dice, ya claro, viejo, a ti te estoy esperando. Pero él nunca se imagina que esa es la que fue esposa de sus hijos. El caso es que quedó embarazada la bonita muchacha. Y él le dice, te voy a pagar por esto, porque esto no es gratis, yo sé que esto se paga. Te voy a mandar un cabrito. Con mi amigo te voy a mandar un cabrito de allá, de donde yo estoy calculando las ovejas, porque era lo más fácil para pagarlo, era caro un cabrito costaba. Y le dice ella, ay, ¿qué tú me vas a dejar en lo que mi cabrito me paga? Entonces le dice Judá, mira, yo te voy a dejar
mi báculo, te voy a dejar mi bastón, te deja 3 piezas interesantes. Y cuando la Biblia dice, vaya conmigo un ratito a Génesis 38 y 17, dice el verso, Judá le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda. Esa palabrita prenda que encontramos allí es la palabrita arabón, con una sola R. Arabón, que es traducida como prenda y que significaba, dame la garantía de que tú me vas a enviar ese cabrito. O sea, yo tengo aquí tu bastón, tengo tu báculo, tengo tu capa, tú me tienes que entregar el cabrito, porque si no, esto nunca jamás yo te lo devuelvo. Entonces esa prenda sirvió como la garantía de que Judá iba a honrar su compromiso. Vamos, ya me entendieron la historia. El otro verso, fueron 3 veces que se usó esto en el Antiguo Testamento. El verso que continúa es el verso 18. Entonces Judá, del capítulo 38, ¿verdad? Dice, ¿qué prenda? Aquí vuelve otra vez la palabrita arabón. ¿Qué prenda? ¿Qué garantía? En otra palabra. ¿Qué garantía? ¿Qué prenda? Le dice Judá. Te daré. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tus manos. Y él se lo dio, se lo entregó a ella. Y ella concibió de él. Él no se imaginaba el pecado, la paga del pecado estaba tan cerca. Pero el otro verso es el verso 20. Ya conmigo el 20 dice, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese ¿la qué? La prenda de la mujer. Aquí está la tercera vez que se escribe la palabra arabón en el Antiguo Testamento para referirse a la garantía. Qué coincidencia, ¿eh? Que precisamente un cabrito, ¿a quién representa un cordero en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento? ¿A quién apunta? Toda vez que usted lea cabra, cabrito, cordero, ¿a quién representa? A Jesucristo. Y Judá, que precisamente Judá es exactamente de la descendencia de donde viene Cristo. Bendito Dios. Cristo, que es nuestro Salvador, que es la prenda, ¿verdad? Que es esa garantía que se nos había dicho que nosotros tendríamos cuando pensáramos en salvación. Viene precisamente de esa línea de Judá. Pero miren qué interesante, el Antiguo Testamento usa también esta misma palabra en 3 versículos iguales. Y lo menciona una misma persona, el apóstol Pablo. Miren el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, verso 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu de la promesa. Y vea el verso 14, como dice. ¿Qué es qué cosa? ¿No? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En el Nuevo Testamento, esta misma palabra que allí significaba prenda y que se escribía arabón, aquí se escribe igual pero con doble R, arabón. Y cada vez que encontremos la palabrita aras en el Nuevo Testamento, que solamente la vamos a encontrar en 3 lugares, aquí en el Efesios capítulo 1, versos 14 y 20, y aquí 13 y 14, y en 2 de Corintios capítulo 1, verso 22, oiga como dice el apóstol también, refiriéndose acerca del Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, el arabón del Espíritu en nuestros corazones. Y 2 de Corintios capítulo 5, verso 5, también dice el apóstol Pablo, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Quién qué cosa? ¿Quién nos ha dado qué cosa? ¿Las arras de quién? Del Espíritu. Entonces, ¿qué ha venido a hacer el Espíritu Santo para lo que hemos creído en Cristo Jesús? La garantía de que en algún momento, perteneciendo ya nosotros a Él, pasemos la eternidad. Amén.
de cómo nosotros no ser ya salvos por Él, porque ya nos ha salvado. El que dice el mismo verso que leímos, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es el mismo Dios. No es un asunto que nos hemos inventado los creyentes. Dios ha querido poner la marca de salvación, la marca de propiedad, la marca de que tú no perecerás jamás, la marca de que tú pasarás la eternidad. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que el Hijo de Dios va a pasar toda la eternidad con el Hijo y con el Padre. Amén. Allá en los cielos. Ahora, ¿puede usted decir que es salvo? ¿Puede usted decir que está sellado por el Espíritu Santo? ¿Puede usted decir que usted pasará la eternidad en los cielos? Y tiene este sello, no se pinte, penosamente, ¿verdad? Nos gustaría estar hablando mentira. A mí me gustaría estar diciendo que eso no es así, pero no puedo. La Biblia es lo que me dice y la Biblia no miente. Si tú no tienes el sello del Espíritu Santo, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Cuando uno lee este texto, uno dice: no, pero espérate, Marino, tú no puedes estarme hablando a mí de que yo para los cielos, porque mira lo que dice ese texto. Es el día de la redención, que cada quien va a saber si es salvo o no. Es el día de la redención, que allí nosotros podemos determinar si yo voy a ser salvo o no. No, hay una equivocación en su interpretación de este texto. Este texto no está diciendo que la redención es del alma. Ya nuestra alma ha sido salva. Mire Efesios capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención ya por su sangre, el perdón del pecado según sus riquezas en gloria. Ya nuestras almas han sido salvadas. ¿Desde cuándo fueron salvadas? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Él eligió y decidió. La Biblia no está hablando en Efesios capítulo 4, verso 30 del alma. Note que está hablando del cuerpo. Y la forma más clara de volverlo a ver, más simple de retomarlo, es cuando el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, que fue quien escribió en Efesios capítulo 1, verso 7, está escribiendo en Romanos 8:22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, lea bien ahora, esperando la adopción, ¿la qué? Y la redención de nuestro ¿qué? De nuestros cuerpos. Porque que todavía estamos aquí, aunque ya fuimos salvos allá en la eternidad, todavía tú sigues aquí. Tú me estás viendo, ¿verdad? Sí. Tú me estás escuchando. Estamos en esta tierra y estamos viviendo como la tierra hasta esperar que ese día de la redención de nuestros cuerpos sea una realidad allá con Cristo. Ese día está por llegar. Ese día en que nuestros cuerpos sean redimidos está a punto de pasar. En cualquier momento, en un abrir y un cerrar de ojos, vino Cristo y nos fuimos con Él. Digo, para que tú puedas ir. Ahora, como no lo quiera Dios, pasa un terremoto, todos quedamos sembrados. Aquí como la discoteca allí, dice: ustedes no quieren, no quieren. Lo más que yo tenía era que se iban a morir en menos de un minuto antes. Ellos estaban gozando y estaban planificando su vida por la eternidad. ¿Por cuánto tiempo? Los negociantes que estaban ahí estaban diciendo y pensando en todos los negocios que iban a desarrollar cuando salieran de ahí. Y un minuto después, dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo y serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué cosa? Nosotros seremos transformados. ¿Transformado qué? Nuestro cuerpo.
Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Seremos como Cristo. Cuando Cristo resucita, dice que su cuerpo fue transformado. Al subir a los cielos, su cuerpo fue totalmente transformado. Y así lo dice 1 Juan capítulo 3, verso 2. Amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos, oiga bien lo que dice este texto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos y como iglesia de esperanza que guarda. Tú, si has conocido a Cristo como Señor y Salvador, y esa es la esperanza que guardo yo, de que en un momento determinado me juntaré con Cristo y seré como Él. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador. Mire, este es un sello que no se puede romper. No hay nadie que pueda romper ese sello del Espíritu Santo. Ni el diablo siquiera lo puede romper. Así como había sellos aquí en esta tierra que no se rompían. Usted recuerda cuando el rey selló el edicto de que había que todo el que no adorara la imagen tenía que ser tirado a los leones. Cuando Daniel no se cuenta. ¿Qué pasa? El rey, aunque era amigo de Daniel, no tuvo otra que no fuera dejar que Daniel se metiera a ser comido por los leones. Gracias a Dios que Daniel estaba con Dios y no se lo comieron. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey también, en los tiempos de Esther, Mardoqueo y Esther estaban con una preocupación terrible porque iban a matar a los judíos? El rey selló aquella matanza, pero de repente el rey se casa con Esther. Y Esther era judía y también la iban a matar a Esther. Y le dice a Esther, hombre mío, papi mío, ¿tú sabes lo que está pasando? Tú firmaste una orden que dice que maten a todos los judíos. ¿Y tú sabes qué? Yo soy tu esposa, yo soy judía, me van a matar. ¿Qué? ¡Búsquenme a Amán! Y la misma orden que habían encontrado para Amán, que él había amado para Mardoqueo, en esa misma hora mandaron a matar al bendito Amán por malvado. ¿Pero qué? ¿Qué le dice el rey? Lamentablemente hay una orden que ya yo firmé. Hay un sello, mi anillo selló, ya esa orden no se puede revocar. Entonces lo que le digo, yo voy a hacerte otra orden. Ahora yo voy a hacer una orden que le dé poder a los judíos para que todo el que vaya a atentar en contra de ellos lo arremetan y lo maten. Y así pasó. Él entonces hizo una nueva ley, selló con su anillo también, y todo el que se metió con los judíos pereció. Porque no se puede violentar, esos sellos no se podían violentar. Vamos a decirlo, si no se podían violentar los sellos humanos, ¿creen ustedes que el sello de Dios se ha de violentar? Jamás. No hay nadie quien violente el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi querido, ¿estás tú sellado por el Espíritu Santo? Mi querida, ¿estás tú sellada por el Espíritu Santo? Si tú no estás sellado por el Espíritu Santo, óyeme, que urge buscar la manera de cómo ese sello llegue a tu vida, porque es posible que tú estés caminando hacia un destino muy funesto, hacia un destino muy terrible. Déjeme decirle, dice Hebreos 9:27, oiga lo que dice Hebreos 9:27, de modo, oiga cómo dice este texto, Hebreos 9:27, vaya conmigo, ya dice, y de la manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Todo el que no tenga ese sello del Espíritu Santo va a tener que enfrentarse con un juicio que Dios terminará enviándolo al infierno. A diferencia del que ha asumido a Cristo como Señor y Salvador. Oiga lo que dice Romanos capítulo 1, verso 8. Ahora pues, oiga bien. Ahora pues, Romanos no, tú también ayudante, ay, me ayudante me durmió. Marlon, quítate de ahí, déjalo tranquilo. Ahora pues, dice Romanos 1.
Ninguna condenación. Óigalo bien, porque es necesario que usted lo escuche. Esto no lo estamos inventando los predicadores ni los pastores ni la iglesia evangélica. Esto lo dice la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para quién. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, dice el verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y oiga bien ahora lo que dice el verso 37 antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, dice el verso 38, por lo cual, oiga bien, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Señor, no hay nadie que nos pueda sacar de las manos de Él. Si usted muere sin Cristo hoy, sepa que esta bendición de la que acabamos de mencionar, usted se va a arrepentir. Si dejó que Cristo llegue hoy y usted no se ha convertido a Cristo como Señor y Salvador, sepa usted que lamentablemente usted no disfrutará de la vida eterna. Este es el mejor momento para que usted deje sus idealismos, deje su vida desordenada, deje su concepto de que, bueno, la fe, la iglesia, miren, lo que dice la Biblia es real. Más le vale que usted se ponga a pensar en lo que la Biblia enseña y no lo que un grupo de filósofos viejos locos andan haciendo por ahí. Un grupo de extraños que han cogido el mundo y lo han distorsionado. ¿Usted sabe por qué usted no quiere el Evangelio? Porque usted no quiere dar su moda. Una simple moda usted no quiere cambiar. Usted no quiere cambiar ese círculo de amiguitos que usted tiene. Por eso usted no viene al Evangelio. Por eso usted no sirve al Señor. Por eso usted no le está dando sus talentos a Dios. Porque ha sido permeado por unos antivalores que hoy le tienen a usted sembrado. Y no le dejan ver la verdad del Evangelio. Hágase valiente, dice el texto en Mateo, el reino de los cielos se hace fuerte, se hace sólido, y solamente los violentos, solamente los valientes que hacen, arrebatan. Ser valiente no es llegar allí con un pechito, yo soy el matatán en esta disco, yo soy el que tiene los muñequitos, no. Ser valiente, que le diga a Cristo hoy, te sirvo en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación en donde la vida se torna adversa, pero tú sigues siendo el Dios de mi salvación. Conviértete a Cristo, reconcíliate con Cristo si estás de rodillas y dale tu servicio.